Hola, hola. Este año me lancé al éxito tratando de dejar de ver el dibujo como un hobby y convertirlo en un trabajo. Pero bueno, creo que hacer eso puede traer unas cuantas cositas y por eso hoy voy a contarles cómo terminé con deseos nada amorosos hacia mí y burnout. Y tú te preguntarás, ¿qué es burnout? Y pues no mames, está ahí. Vayamos un poco atrás, a los inicios de lo que era este canal, que bueno, como la mayoría de dibujantes generalmente hacía, o sea, son esos recuerdos muy incrustados dentro de ti que te hacen tipo... Leave me alone! Y bueno, en mi caso, yo pequé, subía mis dibujos pensando que eran la cosa más hermosa del universo, algo que hoy en día no, porque la mayoría los eliminé y otros cuantitos están en privados. Ya cuando volví a dibujar y a querer vender mis cosas, entendí que tenía que moverme muy bien por las redes sociales. Así que al principio, como todos, empecé a subir mis dibujos lo más seguido que podía, speed paints, animatics, daba difusión a las ferias donde estaba, todo lo que yo podía hacer con mis limitadísimos recursos. Pensé que era suficiente, pero entonces llegó octubre, esa fecha en la que la mayoría de dibujantes se hace daño, y yo estaba de masoquismo, es mi segundo nombre. Creé mi propia lista y la subí a TikTok. Sabía que al menos algo de vistas generaría subirme al trend, y en ese momento fue en donde todo empezó a malir sal. La lista se hizo viral, y no voy a mentir, fue una inyección de dopamina, de lo que genera esa adicción, y pensé que lo podía controlar. Todo parecía ir en viento en popa, hasta que ya tienes pensado lo que vas a grabar o las ideas de tus dibujos. Asher, ¿qué hago? La lista ya estaba creada, solo tenía que tener las ideas, grabarlas y subirlas. Si hay gente que lo ha hecho antes, no debe ser tan difícil, pensaba yo, la estúpida del pasado. Ya que la lista la había creado un día antes de que fuera 1 de octubre, no tenía ni siquiera la primera idea. Bueno, sí tenía la primera idea porque era algo de Junjito que quería hacer. Pero, o sea, era lo único que sabía. No sabía ni grabar, no se me daba bien, no sabía qué decir o qué música poner. Y surgió un peso extra más. Y es que muchas personas empezaron a seguir la lista o me decían en plan de, yo voy a hacer esta lista y yo era, ay no, y sentía ese peso de ser la creadora de esa lista. Sí o sí yo tenía que terminar los 31 días, así que me tocaba hacer un poquito de, pues eso, bueno, hacerlo de último momento pues. Los primeros días se me hacían un poco más sencillos, además de que el primer día también había llegado una cantidad decente de vistas y likes y yo estaba confiada. Pensaba, en horarios con sol grabo, en mis tiempos libros edito, pero eso solo eran palabras y así lo hacían sonar sencillo. Había olvidado que también tenía otras obligaciones que solían chocar y retrasarme mucho con eso que planeaba. Y mientras más pasaban los días, algo estaba empezando a picarme y a veces los videos ni siquiera llegaban a lo que yo esperaba. Sé que las redes son una cosa de suerte, y más en TikTok. Me decía a mí misma que bajé mis expectativas, pero los días pasaban y el ciclo se me estaba haciendo rutina. Todo esto me estaba empezando a resultar tedioso. Dibujar me estaba resultando tedioso. A pesar de mis intentos de tener todo bajo control, mis horarios empezaron a alterarse. Dejaba de comer para editar o de dormir para dibujar. Y mientras más quería tener el control, más sentía que lo perdía. Cada vez mis errores se notaban más, o bueno, yo los notaba más. No me gustaba la edición, el fondo, los colores, el dibujo, la forma de temblar de mis manos, lo lenta que era dibujando, pero no paraba. Varios estaban siguiendo el ritmo de la lista, así que pensaba, ¿por qué yo no? En uno de estos días se me dio la oportunidad de asistir a una feria y yo la tomé porque pensé que podía. Me decía a mí misma que podía grabar en los tiempos muertos de la feria, que aún tenía merch para vender. Son las consecuencias que te hacen pensar que puedes hacerlo. Y no eran realistas. Fue durante la feria que
empezaron a venirme los síntomas del burnout. No me sentía con las ganas de socializar, me sentía inferior, me sentía cansada. Como dije, no llevé merch actualizada, así que no tenía nada nuevo para ofrecer. Estaba de un mal humor, pero yo había elegido estar ahí porque necesitaba el dinero. Y además, tratar de vivir de esto es asistir a cuanta feria salga. Creo que lo que hizo que todo detonara fue cuando una persona me dijo que mis dibujos de antes eran más bonitos. Recuerdo que ese día seguí grabando mientras estaba en el stand, pero bueno, se sentía vacío. Y el segundo día traté de retirarme temprano. Ya era el día 19 y me atrasé, pero no quería parar porque veía cómo los demás se esforzaban y subían su contenido diario. Entonces, para el día 19 traté de aplicar a mi nostalgia y aparte de hacerlo en digital, donde paso de camarón a tortuga, gracias a una amiga que me pidió ver a mis OCs, yo elegí a 4 que eran como los primeros que había creado. Ya saben, esos que literalmente crecen contigo y que luego los dejas empolvados. Bueno, los utilicé y sí me golpeó la nostalgia demasiado fuerte, diría yo, porque en ese momento, cuando ya había terminado ese dibujo, se me ocurrió hacer otra cosa que me frenaría muy en seco, y era hacer una animación o un meme animation para los olds. Ya solo faltaba una semana para que terminara el reto del Inktober. En esa semana traté de hacer lo que pude y obviamente no iba a salir bien porque ya ni siquiera hacía animaciones. El 31 recuerdo que casi llorando agarré lo que pude, lo exporté, lo subí y en cuanto se subió cerré todo y apagué mi teléfono porque ya no quería ver nada. No comentarios, no redes sociales, no dibujos, no mi sketchbook, y no quería estar aquí. Llegué a ese punto de quiebre, uno donde muchos atraviesan. Ese es el lugar donde caes y sientes que ya no estás haciendo lo suficiente, que mientras más lo haces, peor sale. Y ¡pum! Felicidades, es burnout. Entonces me recluí, no quería estar en ningún lado, no quería dibujar. Es más, me daba miedo dibujar. Y eso hacía que me sienta floja e inútil porque, como dije, ya lo había tomado como un trabajo. Yo tropecé directamente a un hoyo y cada vez se hacía más profundo. Porque mientras más lo sobrepiensas, se hace más pesado. Y cuando no sabes aligerar ese peso, ves cómo te vas alejando de la luz. Cuando vas cayendo, todos a tu alrededor se alejan. Y ya sin nada más alrededor, solo quedaba algo: escucharme. Pensaba, ¿qué es lo que me motivaba a dibujar? ¿Por qué yo empecé a subir mis dibujos? ¿Por qué en su tiempo lo dejé? ¿Cuándo empecé a ser tan dura conmigo misma? Creo que soy débil. La línea que creé donde tenía que dejar de ver al arte como un hobby y empezar a ver como un trabajo era muy difusa. Pero después de pensarlo, empecé a ver mis errores desde una perspectiva diferente. Entendí que era un poco muy desorganizada y que no puedo tener el control de todo y mucho menos del tiempo. Yo decido si poner mi trabajo por sobre mi salud, si hacer caso a los consejos de las personas cercanas. Yo decido si seguir dando vueltas sobre la misma crítica que me he hecho en lugar de mejorar. Equilibrar la vida es muy difícil, sobre todo cuando debes elegir entre lo que te gusta y lo que hará que puedas ayudar a tu familia. Estar en el fondo ha hecho que divague y lo voy a seguir haciendo, porque cuando todo explota lo único que queda es el silencio, y tú decides cómo aprovecharlo. Por ahora estoy tratando de redistribuir mejor lo que hago, y a pesar de que tengo el defecto de no ser nada organizada, estoy haciendo unos cuantos apuntes sobre cosas que sí puedo controlar. También decidí abrirme un poco y hablar con algunos amigos, y por suerte ellos tratan de ayudarme a mejorar un poco mi salud. A su manera, pero lo hacen.
Ya que el dibujo lo uso para monitorear mis emociones, traté de dibujar sin la presión de subir nada a redes sociales. Y sé que eso me va a afectar un poco, pero son cositas que tengo que hacer para poder equilibrar el caos que yo misma hice. No sé cómo vaya a ser el 2025, pero espero poder plantearme una meta un poco más sana. Tampoco sé si termine subiendo el video, pero si lo hago espero que te haya hecho sentir acompañado. Creo que las personas creativas somos propensas a encerrarnos y no hablar de lo que sentimos, porque pensamos que todo esto lo podemos explotar dentro del arte. Pero, ¿sabes? Cuando no lanzas la bomba a tiempo, puedes terminar hiriéndote mucho a ti mismo. Ya en edición me di cuenta que mi voz suena muy mal, o sea, suena muy robótica, parezco el güey de Megamente, que era de soy Metro Man. Y perdón, lo siento, es que no tengo buena habilidad comunicativa, así que espero mejorar un poco mi forma de expresarme para el siguiente video, si es que hago otro. Y pues eso, bye bye, gracias por ver.